mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. Muchachos, comenzamos. Las elecciones de Perú son un reality supervivientes. Dios mío. ¿Cuántos? Es que mira, es que realmente creo que estos candidatos saben que a este punto decir cosas lógicas sobre avanzar el país o cosas que pueden llegar a ser si son presidentes, no. Literalmente todo el mundo va simplemente a bajar su pepita. El Poppy simplemente va a joderle a Acuña, a Keiko, bueno, y a Alan García que sepa jugar dónde estará. Otros simplemente van a hablar huevadas. Así que bueno, veamos cuál es este reality tan insano. Lo de Perú es como un reality show, porque los peruanos no están eligiendo un presidente, están eligiendo un superviviente. Perú está... Es que sí, básicamente... Mira, si escogen el Castillo 2.0, máximo, te apuesto que al año sí o sí se lo van a vacar. Es que es así. Vamos a repetir otra vez la historia. ¿Por qué? Porque los de Fujimorismo siguen jodi con que salga la China. Otra vez en elecciones. Y dicho así parece una noticia normal. Un país vota, se cuentan los votos, sale un ganador y se le abre una... Debería ser así de tranqui. Típica pantomima democrática. Pero en Perú ahora mismo no se siente así. Allí votar no transmite estabilidad, transmite desgaste, urgencia y una sensación de que no están eligiendo un líder sólido, sino al siguiente muñeco que van a intentar mantener en el toro mecánico más tiempo. El pajerí. Porque esa es la realidad peruana a día de hoy. Es que ninguno llega a 5 años. No está eligiendo un superviviente. Y para entender hay que empezar por lo básico. Estas elecciones no llegan en un momento de normalidad, llegan después de años de inestabilidad, presidentes que caen, gobiernos débiles, congresos convertidos en trincheras y unos peruanos que ya no confían en sus propias instituciones. No es una exageración mía, la propia Organización Internacional describe toda esta elección como la que debe sacar a un presidente en una década. O sea que van a presidente por año, una barbaridad para cualquier país que aspire a parecer medianamente gobernable. No, Juan, en serio, le debemos bastante a Valverde. Sin la economía del país ya seríamos peor que Venezuela. Y eso que ni siquiera hemos tenido un Maduro. Es el momento en el que Pedro Castillo fue detenido en la prefectura de Lima. Lo acompaña el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, la fiscal general de Perú. Qué buen baje de la policía de este país estaban frente al presidente en el momento básicamente reality del Perú. El Perú aprobó la moción de censura contra José Gerí y se fue la cagada. Fue la mierda. Oye, y Dina se saltó de la Dina. Con empresarios chinos. Y es que cuando un país entra en esta dinámica... Es que en serio, lo del personaje chino que diga, lo del restaurante chino fue bien pendejo, o sea, de tantas huevas que pudo haber caído, de haber vuelto el Congreso un table, que tenía sus cariñosas, que le pagan como 40,000, cayó por meterse a hablar con un chino, no sé, es bastante surrealista. Dejan de ser una solución mágica, se convierten más bien en otro capítulo del mismo problema. Pero uno vota porque haya encontrado el camino de salida, vota porque necesita otro parche. Es como si el ordenador se te queda parado y lo quieres arreglar dándole unas hostias a la torre. Ahora mismo, con el recuento todavía... Es que mira, si en Perú no fuera obligatorio votar, ya digo yo que más del 50% del país no votaría. Es que en sí, uno, porque a veces te mandan lejos y es una por recontra hueva. En mi ocasión, la verdad, yo sí no hubiera ido. Pero con tal de no pagar la multa, carajo. Arrastrándose, la gran foto es que Keiko Fujimori va primera con alrededor del 16,8% de los votos. Esa china no entiende que nunca va a ganar. En una nueva segunda vuelta, la cuarta de su carrera. Vamos, que llega mucho a la final, pero nunca se lleva la tostada. Porque la realidad es que contra quien sea. no es precisamente una demostración de fuerza, es más bien la prueba de lo fragmentado que está el país. En una elección con 35 candidatos, nadie consigue una base real. Es que ha habido 35 candidatos en la vida, ha habido tanta gente. Yo cuando busqué a mi candidato, man, me demoré casi un minuto y que no lo encontraba. En cabeza, pero la carrera es un campo de minas. En Chile la primera vuelta la ganó la candidata del Partido Comunista, pero en la segunda vuelta la derecha se condensó en Kast y ganó holgadamente. La verdad que está el mecanismo de la segunda vuelta, Yo siempre he pensado que desde lo que pasó con Allende, muchos países lo pusieron para evitar que ganase el voto del descontento sin una mayoría real y que se repitiese todo aquello. ¿Qué fue? Todo esto es importante que lo entendamos bien. Keiko no aparece como la candidata que ordenará Perú, sino como la figura que mejor ha sobrevivido a este caos por ahora.
Y ya os he dicho que esta es la cuarta segunda vuelta a la que va en toda su carrera. Y entienda, no va a ganar. Cuarta, Lo apuesto, carajo. Para el apellido más polarizante de Perú. Y si no sabes de lo que te hablo, espérate que te lo voy a explicar. Porque ella es la hija de Alberto Fujimori, el presidente que marcó Perú en los años 90 de una forma brutal. Para unos, es el hombre que derrotó al Sendero Luminoso y estabilizó un país destrozado por la violencia y la crisis económica. Sendero Luminoso no es el nombre de una secta religiosa que estuviese adueñándose de Perú. Se trataba de el reality de la política peruana, PAN. Y que desató su guerra particular a partir de 1908. Y lo de que fuesen comunistas no lo digo porque sí. Lo dirigía un tal Abimael Guzmán, que era un profesor universitario con una idea de revolución radical inspirada en Mao Zedong. Vamos, que quería cargarse el Estado peruano y reemplazarlo por un régimen revolucionario campesino. No te digo yo que no tuviese su razón de ser. Obviamente todos estos movimientos surgen por algo. Es que mira, es que en sí ponte, partir de la base, o sea, una base con lógica, porque uno siempre que se ha escuchado, pero dos, es que literalmente hicieron su pendejada de armas y básicamente de ahí, creo, o sea, la forma de que ellos querían expresar su mensaje fue una completa imbecilidad. Y obviamente de ahí cayó el líder y por fin se desarticuló esa prácticamente banda criminal que solamente traía su coche bomba. Lo de Perú era porque había desigualdad, abandono estatal de las regiones rurales, pobreza y exclusión. El típico PAC. Hay que el problema de que la guerrilla esta no se veía como unos rebeldes románticos que luchaban por el pueblo, sino que era no, es que atacaban al pueblo, los giles. Con policías, militares, alcaldes, funcionarios, así como campesinos que no les apoyaban. Porque ya os he dicho que el Guzmán quería liderar una revolución campesina, pero el nombre de esta revolución estaba incompleto porque los campesinos le llegaban al chompira. La revolución campesina de los que están de mi lado, porque también se cepilló a rivales. Es que era casi como Maduro, o sea, sí, comunismo para el pueblo, y básicamente él y sus amigos se quedaban con todas las riquezas. Izquierda, como sindicalistas, políticos y cualquiera que no les apoyase. El conflicto dejó decenas de miles de muertos y Sendero Luminoso fue responsable de gran parte de ello. El Alberto Fujimori el padre de Keiko, que es la que ahora lleva la delantera, llegó al gobierno en 1990 en un momento desastroso para Perú, con hiperinflación, crisis económica, la violencia del Sendero Luminoso de por medio. O sea, estábamos en la B. El país se recuperó bastante. En lo económico aplicó un plan de shock para estabilizar la economía y en el campo de la seguridad capturó al líder del Sendero Luminoso en 1992. Pero esto mismo es lo que hace que muchos peruanos no lo recuerden con cariño, porque en ese mismo año se dio un autogolpe de Estado. Sí, así mismo. Disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y concentró más poder en la presidencia. Que como ciudadano elegido por la grande mayoría de la nación, y luego el desgraciado dice ser inocente. El deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. Su etapa también quedó marcada por violaciones de derechos humanos, corrupción, sobornos, compra de medios y manipulación política. Es que sí, o sea, con una mano ayudó al país y con la otra también se encargó de eliminar a bastantes campesinos. Para muchos no solo derrotó a los terroristas, sino que también debilitó la democracia y fue muy autoritario. La cosa aquí es valorar si el autoritarismo que ejerció fue necesario para vencer al terrorismo o que aprovechó la lucha contra el terrorismo para volverse autoritario, ya lo que tú quieras. Como dato curioso, sabed que Fujimori llegó a la presidencia venciendo al escritor Mario Vargas Llosa, que de hecho era el gran favorito, pero le supo dar la vuelta capitalizando que la gente estaba harta de la clase política tradicional. Algo típico si lo piensas, porque al final es lo mismo que ha pasado con candidatos como Chávez, Trump, Milei o Bukele. Lo que marca el éxito o el fracaso de su gobierno es si esta victoria del hartazgo acaba siendo algo positivo o negativo para el país. De hecho, en 1990... Creo que entre ellos tres el único que está más o menos bien parado es Bukele. ¿Cómo se llama Milei? Se volvió el títere de Israel y Trump, bueno, Trump sigue haciendo sus pendejadas. Durante el duelo entre Vargas Llosa y Fujimori pasó algo bastante curioso, y es que Vargas Llosa venía con un plan duro y coherente para cargarse la inflación. Eso acojonó al votante, que se lanzó a los brazos de Fujimori, pero vamos, que luego cogió y aplicó algo muy parecido al plan de Vargas Llosa. Que nosotros hemos presentado esta propuesta, una propuesta que va a acabar con el shock de la inflación y que va a devolver la confianza y la seguridad. O sea, que la solución era la misma, pero Vargas Llosa la desenfundó demasiado rápido y el listillo de Fujimori supo... Pobrecito, le robaron la idea. Cuando ganó, pues la aplicó.
Maravillosa jugada. Y ese es el tema. En Perú el apellido Fujimori no es un apellido más, es casi una frontera política. Hay gente que lo asocia con orden, firmeza y Estado fuerte, y hay gente que la lo asocia política con peruana, miedo y una democracia secuestrada. Por eso, cada vez que Keiko vuelve a aparecer, no se presenta solo una candidata, vuelve un fantasma político que nunca ha desaparecido de Perú. ¿A ti te parece un fantasma bueno o malo? Ya cosa. Creo que la única la única fujimorista tan metida. Sus hijas, la verdad, no tienen demasiada pinta de querer meterse y que está hueveando por ahí. Pero el hecho de que el Fujimori... Mira esa cara, carajo. ¿Tú ves a alguien bueno ahí? Keiko no habla tanto de una reconciliación del país con esta familia. Al menos no lo hace como sí habla de que hay una falta de alternativa capaz de unificar de verdad a la sociedad peruana, que está ya muy agotada. Y es curioso si lo piensas, porque al final Alberto Fujimori ganó porque la gente estaba harta de la situación y la clase política establecida. Y sin embargo, podríamos decir que ahora su hija podría estar siendo percibida como parte de esa clase política establecida, motivo por el que el voto sigue tan fragmentado. Vamos, que la actual Fujimori podría representar más a ese Vargas Llosa de los años 90 con el que su padre compitió y al que ganó. En cualquier caso, Keiko tiene ya asegurado su billete a la segunda vuelta el 7 de junio. El segundo puesto sí que sigue siendo un campo de batalla, por lo menos mientras he redactado este vídeo. Es que sí, la fregada. O sea, está entre López Eliegas y Castillo 2.0. Es bastante XD. Roberto Sánchez están peleando esa... No, Jorge Nieto ya fue. Ya abierto. Y eso también te dice mucho de la situación peruana, que días después de las elecciones no termina de decirnos quién pasa a la final. Porque el país amaneció... Creo que hasta el día de hoy no. Siguió con incertidumbre y luego, el 15 de abril, sigue sin cerrar del todo quién va a acompañar a Keiko. Es una pendejada. Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Y todo esto... Creo que Roberto Sánchez pasará. Ha sido bastante caótico. La jornada del 12 de abril tuvo retrasos, problemas logísticos y falta de material en algunos... Es que literalmente es la primera vez en la historia donde Perú se votaron en 2 días. Eso jamás en la vida había pasado, porque siempre todo, porque más o menos entre toda esa pudredumbre había un orden, pero no, hasta eso se fue el carajo. Hasta el punto de que las autoridades tuvieron que extender la votación al lunes para decenas de miles de personas, sobre todo en Lima. El gobierno anunció que este lunes 13 de abril se reanudará la votación en 13 colegios de Lima. Y encima ahorita en estos días había una polémica, porque estaban diciendo de que han estado llevándose varios votos, o sea, que estaban escondiendo o destruyendo votaciones. Y ahora el Congreso quiere ser también, o sea, meter mano en todo lo que tiene que ver con la OMP. Luego de que miles de ciudadanos no pudieran sufragar debido a fallas logísticas durante la jornada electoral. Esta tablet tiene amplio almacenamiento para que la uses me olvidé que había anuncios, carajo. Quítate, muquita. Ya, mijo, ya. Quita. Continuemos. Debido a fallas logísticas durante la jornada electoral. O sea, ni siquiera la mecánica básica de la elección ha salido limpia, y eso ha provocado que mucha gente salga diciendo, uy, aquí huele a fraude. Dicho eso, los observadores de la Unión Europea dijeron que no habían encontrado pruebas de este fraude. Le damos un plazo. Tienen 24 horas para declarar la nulidad de esta porquería. Mira, te digo yo, si llegan a anular estas elecciones, te juro por cualquier cosa en el mundo que el que gana es Nieto. Nieto sí o sí pasaría a segunda vuelta. Nadie va a poder robar el voto de los peruanos. Y lo que nosotros el 12 de abril hemos decidido. Pero lo curioso aquí es el voto rural, porque al principio, con las actas urbanas entrando antes, parecía que la pelea por el segundo puesto estaba más inclinada hacia los nombres fuertes en Lima y en el espacio conservador. Pero según han entrado los votos rurales y del interior, Roberto Sánchez, que es el otro que os comento, ha empezado a crecer y a discutir ese segundo puesto. Ni él sabe cómo. Una fractura que existe en el país, porque el choque que hay entre los intereses de la gente del campo y los de la ciudad es algo que se da en cualquier lugar. Así que no estamos viendo únicamente... Es que mira, entre fujimoristas y antifujimoristas, obviamente el grupo antifujimorismo es más grande. Pero ¿cuál es el problema? Que el antifujimorismo también conlleva a los de izquierda y a los de derecha, haciendo que encima que entre ellos hay una pelea. Y a la vez entre esa pelea hay unos que creen que, o sea, con esos 35 candidatos, obviamente entre todos ellos se va a empezar a diluir. Porque primero empezaron a decir que Belmont, que era de izquierda, cuando ese men toda la vida ha tenido plata. También JB, que se metió, o sea, así bien random a la política, obviamente iban a jalar votos, haciendo que los demás bajaran. El único que no se va a ver afectado es el fujimorismo, porque siempre van a votar por la misma huevada. Petición entre candidatos. Estamos viendo dos ritmos, dos geografías y casi dos países distintos. Está el Perú urbano, obsesionado con el orden, el crimen y la mano dura, y está el Perú rural, que sigue sintiendo distancia con Lima y abandono por el Estado.
Porque efectivamente el tema que ha pues razón no le faltan casi toda la campaña es la inseguridad. En Perú, gran parte del debate no ha girado alrededor de los grandes proyectos del país, sino alrededor del miedo, el crimen, de la extorsión, de los homicidios, la violencia y la sensación de descontrol en general. Aquí ya no gana quien parece más competente, sino quien parece más duro. Por eso Keiko podría sacarse unos putitos. Y por eso tantos candidatos han endurecido el discurso con promesas de mano dura, más militarización, jueces anónimos e incluso medidas para recuperar la pena de muerte. Eso explica también por qué las candidaturas conservadoras y de perfil duro están resistiendo tan bien esta carrera. En el caso de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga han sabido miedo en un país donde mucha gente ya no espera una transformación profunda, sino algo más básico como es recuperar el control del país. Y debajo de esa idea principal en las campañas, la inseguridad, está el problema de fondo para cualquier presidente peruano. El sistema peruano parece diseñado la reina del Rolex desde antes de que se le haya elegido. Es decir, incluso si sale un ganador en junio, no va a heredar un país, sino un campo de minas muy difícil de gobernar. Sobre todo teniendo en cuenta que el Congreso está fragmentado de cojones, o sea que no se entiende ni entre ellos. Es decir, aunque ganes y consigas la presidencia, no ganas del todo. Llegas a un sistema que tritura a un presidente al año y que parece que todavía tiene hambre. Pero bueno, para ir cerrando, voy a hacer como las campañas electorales de Perú y obviaré por completo la minería ilegal en el país. Solo os diré que es un negocio que en 2025 ha movido cerca de 11.500 millones de dólares. Para que pongáis algo ahí en comparación, se prevé que el plan para reconstruir Gaza necesitará cerca de 17.000 millones de dólares. Así que con lo que se saca de oro ilegalmente en Perú en un año casi lo podemos sufragar. Joder, y yo que pensaba que los españoles habíamos sacado todo el oro de Perú. Va a haber que sacar las carabelas del garaje. Dicho eso, estas elecciones sirven para mucho más que para hablar de Keiko, de si pasa a López Aliaga o de si el voto rural lo rescata Roberto Sánchez. Sirven para mostraros un país atrapado en un bucle. Un país donde cada elección promete cerrar una crisis, pero luego miran al hueco y dicen, uff, esto es muy profundo, mejor lo dejo como está. Perú no está eligiendo un presidente, está eligiendo quién puede aguantar. Y si de una vez ya básicamente Trump nos da un poco de libertad y ya mandamos todo este mundo al caracho, este país no puede ser salvado. Sin palmarlo. Que bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que mejor me ilustras tú en comentario. ¿Quién crees que ganará las elecciones y cuánto tiempo crees que aguantará en pie cuando los peruanos lo hayan sacado a la arena de juego? Te leo, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita y considera pillar la membresía, que ayudas mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantener... No importa, de todas maneras lo van a terminar vacando sí o sí. En el debate.